Édition Incorpore. Collection Les Petits Bilingues. Irse de Francis Bretenoux-Segan. Traduction de Meritxell Martínez. Vete, vete. ¿A dónde? Hacia adelante, no te gires. Con la mirada arañada por las lágrimas retenidas, levanta los hombros para contrarrestar el dolor que lo arrastra hacia abajo, hacia la tierra, su tierra, la tierra que va a abandonar. Camina. Camina durante mucho tiempo antes de girarse para estar seguro de que ya no podrá verla, de que se habrá vuelto invisible. Divisarla destrozaría la poca fuerza que le queda. Divisarla lo llevaría nuevamente hacia ella, y eso es imposible. Siente en lo más profundo de sí mismo la evidencia de la partida, de la fuga, de la supervivencia. Quedarse para morir, aunque sea junto a los seres queridos. Se siente cobarde, valiente, seguro de sí mismo, invadido por las dudas y las preguntas. Una determinación hasta entonces desconocida le sirve de muleta. Sigue caminando hasta bien entrada la noche. Las estrellas y una luna amputada de su otra mitad iluminan tenuemente un cielo sin nubes. Camina hasta el agotamiento, camina hasta la caída y se duerme en los brazos de aquella que acaba de abandonar. Un velo le acaricia la frente y apacigua el dolor de la vida cuando ésta se torna insoportable. La ternura de sus largos brazos le rodea, como cuando era niño y no temía nada, porque no había nada que temer. En el pueblo los temores y los miedos llegaron sigilosamente. Escondidos en vagas alusiones durante meses, se instalaron en las miradas, los silencios y las palabras, para estallar en el ruido sordo de bombas lejanas, para explotar en tiros de fusiles al alcance de los oídos. Una guerra civil en la que los amigos del barrio se convierten en enemigos porque la radio los trata de soplones, de víboras. Criticarlos se vuelve normal e inevitable, y todo el mundo se pone manos a la obra, hasta los más sensibleros e inconsistentes. Son los peores. Sobre todo, formar parte del rebaño del odio, estar del buen lado, el que te otorga la legitimidad de la mayoría. Vibraciones débiles, confusas, atraviesan su espíritu apaciguado por el sueño que estaba teniendo. El camino de regreso a la realidad nunca le ha sido tan difícil. Acaba de recordar que está solo por primera vez en su vida. La tierra vibra y tiembla cada vez más. Se levanta lentamente y vislumbra, al final de la pista, una camioneta circulando a toda velocidad. Ve en ella una oportunidad, una escapatoria inesperada. Se levanta brusca, torpemente. Tiene agujetas por todo el cuerpo a causa del sueño de plomo que lo ha paralizado toda la noche. Levanta los brazos frenéticamente, haciéndole señas al conductor para que se pare. Este aminora la marcha, pasa por delante, le hace un gesto obsceno y acelera en el último momento estallando en carcajadas. Mira cómo se aleja, le suelta improperios y da puñetazos a un aire que se ahoga en el humo y el gas del tubo de escape. Vete, vete. Hace unas semanas de eso. El extranjero deambula por las calles con una mochila al hombro,
acariciando las paredes. Ser visible solo de un lado limita las miradas curiosas. Jamás se encuentra a salvo de insultos o controles. Mirar hacia adelante, no cruzarse con otros ojos, permanecer invisible, no estar ahí, no existir allí donde se está. Estar en uno mismo, en el interior de uno mismo, allí donde nadie podrá adentrarse jamás. No sabe a dónde va, pero la seguridad de sus andares le proporciona el aplomo de quien no tiene nada que reprocharse. Llueve, hace frío, tirita bajo un abrigo raído. El espíritu no es el único que debe domesticar los fríos del exilio. El cuerpo también debe aclimatarse a temperaturas desconocidas que lo estremecen. Se pone a salvo bajo un portón y saca del bolsillo un plano muy sintético en el que se cruzan calles con nombres desconocidos. En su reverso está inscrita la dirección a la que tiene que ir. Lleva más de una hora dando vueltas por el barrio. Va a acabar llamando la atención. No se atreve a preguntar el camino. ¿Se ha perdido? ¿Puedo ayudarle? No entiende. Sonríe. La voz es suave, siente que no tiene nada que temer. Tiende el papel arrugado a la señora mayor que lo coge y que, haciendo un gran gesto, le dice: por ahí, a la derecha, segunda calle. Su mirada extraviada traduce su incomprensión. Ella apunta entonces hacia aquella dirección con el índice y hace 2 movimientos con la mano. Él sigue sin entender. Ella le sonríe y, cogiéndolo por la manga, le pide que la siga. Ella sigue hablándole como si estuvieran compartiendo una conversación ordinaria, una conversación que hubiera podido tener con uno de los suyos. De vez en cuando, él emite un sí, discreto, para dar una falsa impresión a esta mujer providencial. Llegados a la dirección que buscaba, ésta le dice: «Ya ha llegado». «Gracias». «De nada, con mucho gusto, que tenga un buen día». Le hubiera gustado tanto agradecérselo calurosamente con palabras, muchas palabras, pero conoce tan pocas. Ella también ha tenido hambre, frío y dolor. Le reconoció enseguida. Toca el timbre, 2 veces rápidamente. Espera. Se oye un largo golpe en el pasillo. Espera. No se atreve a llamar de nuevo. Por fin distingue ruidos de pasos lentos. Una luz pálida cruza el montante de la puerta, cuya pintura está descascarillada. Le abren. Le saludan en su lengua. Acaba de beber un trago de su país. Su cuerpo se estremece. Le preceden en una escalera que cruje a cada peldaño, como si los espíritus se congregaran en ellos. Habla del dolor del frío que desconocía, del derroche de la lluvia que desaparece en las alcantarillas. Le escuchan sin contestarle. Da igual, sabe que le entienden. Puede hablar, expresarse, explicarse. Por fin. No otorgamos ninguna atención a las preguntas ridículas de los recién llegados. ¿Habéis visto todos esos árboles muertos? ¿Por qué no los cortan para calentarse? Aquí, los árboles no mueren, vuelven a crecer en primavera. ¿Qué es la primavera? El fin del frío. Le proporcionan rápidamente las informaciones indispensables para el día siguiente. Podrá venir a dormir en un colchón 6 horas por día o por noche, a condición de que entregue la mitad de su salario. ¿Qué es el salario? Verás qué te darán cuando hayas acabado el trabajo.
¿Y cuándo acabo? Depende. ¿De qué? De si trabajas bien o no. Eso no le causa ninguna preocupación. El trabajo estará bien hecho. ¿Cuándo empiezo? Mañana. ¿Qué hago? Lavaplatos. Friegas los platos. ¿No tienen suficientes mujeres? Sí, pero aquí desempeñan todos los oficios, incluso los nuestros. Puedes dormir aquí esta noche. Mañana te llevaremos al restaurante. Te esperan. En una habitación que huele a moho, 4 colchones, pegados los unos a los otros, recubren un suelo de láminas de madera carcomida. Ningún espacio vacío para dejar tus pertenencias. Aquí, la mochila te sirve de almohada, la ropa de manta. Es rudimentario, ya sabe de qué va, es de dónde viene. Es aún demasiado pronto para decirse que se equivoca de destino. 3 golpes secos resuenan en la puerta. Es la hora. Nos vamos dentro de 10 minutos. Se levanta de un salto y abandona el cuarto invadido por 3 cuerpos desplomados en ronquidos nauseabundos. Un café descolorido le espera en un vaso de plástico en un rincón de una mesa pegajosa. Lo agarra con los dedos helados. Su calor lo reconforta. Se pasa una mano por el pelo, la otra por la cara. Ya se ha aseado. Sigue con paso rápido a aquel que lo conduce hasta su jefe. ¿No esperáis el sol para levantaros? Aquí nos levantamos por la noche, con sus luces. Es de día todo el tiempo. ¿Hace mucho que estás aquí? Demasiado. Si pudiera, me volvería ahora mismo. ¿Por qué no puedes? Haces demasiadas preguntas. El restaurante indio se encuentra en el barrio chic de la pequeña ciudad medieval, en una de las callejuelas a donde les gusta venir a los turistas a perderse y gastar dinero. Lo presentan al propietario en una lengua cuyas palabras no entiende, pero en la que capta algunos matices turbios. Imagina que no va a ser fácil, pero cuando uno viene del infierno. Un hombre de barba oscura le enseña el cuartucho donde se acumulan montones de platos alrededor del fregadero e incluso en el suelo. En una palangana hay decenas de cubiertos coloreados por salsas rojas y verdes que esperan a ser lavados. El hombre le da órdenes mostrándole su reloj. Sabe para qué está aquí, pero no entiende por qué el indio ha exhibido el reloj que llevaba en la muñeca. En su país no se corta el tiempo en tramos, no se encierra en un instrumento de medición. En su país se respira el tiempo, se contempla cómo se extiende. Nunca ha fregado platos, pero ha visto cómo sus hermanas pasaban arena fina del desierto sobre los platos hondos. No sabe qué debe hacer. Entonces recuerda cuando vivía en casa de su tía en el pueblo. Ésta llenaba un cuenco con agua en el que mezclaba un producto que hacía espuma. Con un solo cuenco limpiaba los platos de toda una comida. Coge la botella de líquido verde y espeso, pone unas gotas en un recipiente y lava cuidadosamente los platos. Pasa varias veces la esponja sin olvidar el borde fino de cada plato de porcelana. Se amontonan unos sobre otros con la lentitud del esmero y la atención del trabajo bien hecho. Lentamente, muy lentamente, demasiado lentamente. El indio llega y lo zarandea con unas palabras y una ira incomprensibles. Le hace la demostración perfecta de un trabajo chapucero, rápido y rentable. Trabaja con lentitud, pero entiende rápidamente. En lo más profundo de sí mismo es fino, inteligente y vivo. Esa es su fuerza.
En poco tiempo se impone el ritmo de este país, imita, copia y se adueña de los gestos y las muecas que se esperan de él, el silencio en la boca, la sonrisa en los labios. Pone todo su esmero en ello desde que lo ha entendido. Pero le falta el poder de las palabras, el poder de las palabras de su lengua que enseñaba a los jóvenes del pueblo. Él también debe aprender otra lengua. Con su primera paga, se compra un diccionario bilingüe de segunda mano. Aprende 10 palabras nuevas cada día, las engulle, se vuelve bulímico, nunca totalmente saciado del alimento supremo, aquel que te hace franquear el umbral de otro mundo, el de las esperanzas y los sueños locos. Es su día de descanso, el primero bañado de una luz azul, casi cálida. No se resiste a sentarse en uno de los bancos del parque que cruza cada vez más a menudo. Descubre un olor desconocido, el de la tierra húmeda con la que se frotan los primeros calores de un sol generoso. Aquí todo es verde. Cuando no está cubierta por el cemento, la hierba crece en todas partes. Cierra los ojos y, en el descuido de una relajación imprevisible, una serie de imágenes, semejantes a un espejismo, le invaden el cráneo. Su joven madre vigilaba los pequeños cuerpos de sus hermanos y hermanas acurrucados en un profundo sueño. Apretujados unos contra otros, conservaban el calor y la vida en pequeñas inspiraciones casi inaudibles. Recuerda cómo le despertaba tiernamente para llevarlo a la luz de la vida, a la realidad del desierto. El desierto, su casa sin techo, sin paredes, sin límites. Dormía bajo las estrellas. En cuanto amanecía, sus hermanos mayores se dirigían hacia las camellas y las ordeñaban apaciblemente. Sus hermanas pequeñas, medio dormidas aún, bebían aquel líquido espeso glotonamente. Cada trago invocaba al siguiente. Los días fastos tenía derecho a medio vaso. Una vez al mes, su padre se marchaba a vender una cabra para comprar un saco de arroz y algo de ropa. Su madre se quedaba en el campo con los más pequeños. Los otros sabían qué tarea debían desempeñar. No tenía que darles órdenes, solo consejos. La obediencia a los padres, la sumisión a los hermanos y las hermanas mayores. Siempre había un mayor para ordenar, un pequeño a quien endosar su enfado. Hijo de pastor, a los 7 años se volvió responsable de su rebaño de 10 cabras. De madrugada salía a buscar briznas de hierba y el agua necesaria para la vida de sus compañeras de pelo recio. No mucho más grande que ellas, les hablaba, las reconfortaba y les cantaba canciones sobre la generosa agua que venía de allá arriba, la gran ausente. Sabía reconocer el olor de un aguacero cercano escuchando el viento, observando los colores cambiantes del cielo. Sabía reconocer el tiempo que transcurre entre la salida y la puesta del sol. Según la forma y la orientación de su sombra, sabía si había acabado la tarde, si había empezado el atardecer. En cuanto a la noche, la llegada de la primera estrella le prevenía de la proximidad de la oscuridad. Entonces, consciente de que le quedaba poco tiempo, reunía su rebaño para volver al campamento donde su familia se había instalado por un tiempo. Detestaba el suplicio de la tarea del agua que lo exponía a los peligros de la fortuna, los leones, las serpientes. A veces caminaba durante días antes de encontrarla, ni hablar de regresar sin ella.
La vergüenza y el miedo a las represalias le impedían volver junto a los suyos con las manos vacías. Ni siquiera se lo planteaba. En ocasiones debía dormir solo en el desierto. Sus peores enemigos, las hienas. Las desafiaba con su ridículo palo, con el coraje de su voz. Carroñeras obstinadas sólo abandonaban su rebaño con una víctima colgando de sus colmillos. A veces, atrapado por la oscuridad, no le daba tiempo de contar sus cabras y hasta que no las llevaba de vuelta al cercado cerca del campamento, no se daba cuenta de la espantosa pérdida. Algunas noches el cansancio era tan pesado que se dormía con sus cabras justo después de haberlas ordeñado, tendido en la arena roja. Su distracción favorita, agazaparse detrás de una duna con sus hermanos y hermanas y observar el paseo de los damanes. Con toda la paciencia del mundo, esperaban para ver cómo estas pequeñas marmotas sacaban su hocico fuera de la madriguera y luego, en cuanto se alejaban de sus guaridas, corrían tras ellas sin conseguir atrapar jamás ni a una sola. Su máximo placer, ir a la búsqueda de un boswellia, la sombrilla vegetal cuya corteza protegía ese líquido lechoso y sabroso con el que se deleitaba. Sus mejores recuerdos, las fiestas para celebrar la llegada de la lluvia. Esa lluvia esperada impacientemente durante meses y que, en pocos minutos, daba nacimiento a charcos que se metamorfoseaban a ojos vistas en estanques y, luego, en lagos. Esa lluvia que devolvía a la hierba el color verde de la vida, espolvoreándola de flores doradas, amarillas, anaranjadas. Esa lluvia que hacía cantar a las mujeres, bailar a los hombres. Sus cuerpos rebotaban sobre el suelo como flechas tendidas hacia lo infinitamente alto. Lo golpeaban con toda su energía, suspendidos entre el desierto y el cielo. A la luz del fuego observaba a su madre sentada, cuyas manos reunían una a una las briznas de hierba seca. Sus armoniosos dedos tejían un bol tan apretado que ni siquiera la leche podía escaparse. Admiraba la perfección de sus gestos. Le fascinaba. —¡Papeles, por favor! Se sobresalta. Su corazón se acelera y golpea su pecho como si fuera a estallar. No hay nadie cerca. La orden asesina se dirige a un hombre que entrevé detrás de él, medio escondido por una hilera de laureles. Uno de los dos policías repasa de arriba a abajo al sin papeles con la mirada altiva de quien posee derechos sobre él. El otro observa a su compañero con el desapego de la rutina. —Venga, los papeles. El hombre ni siquiera hace ver que busca aquello que sabe que no tiene. Lo han atrapado, como a una rata. En este país civilizado, los sin papeles son tratados como estafadores, ladrones, donadies. Unas horas más tarde se encontrará en la cárcel, en la misma celda que los que son verdaderos truhanes. Compartirá con otros 5 detenidos un cuarto de 4 metros de largo por 3 de ancho y una taza de váter. Condiciones ideales que no tienen más propósito que rebajar tu dignidad, intensificar tu odio. Sufrirá las consecuencias esa misma noche, 5 veces. Será humillado, envilecido, degradado, mortificado. Se acaba de salvar de eso. Se levanta del banco simulando una apariencia tranquila y abandona ese instante de ensoñación que habría podido resultarle fatídico. A partir de entonces, la vigilancia se vuelve su fiel pero agotadora compañera. Tener miedo pero seguir avanzando. No dejarse abatir en los días oscuros.
no perder jamás la esperanza, perseverar con una inquebrantable tenacidad, continuar para no derrumbarse. Su vitalidad se aviva nuevamente, domestica las palabras extranjeras, las lee cada vez mejor. Solo le queda pulir las R para que su acento sea invisible. Es perfeccionista. Se habla en voz baja a sí mismo y ensaya como un músico. Practica todos los días. Se prepara para la próxima etapa, tomar la palabra. Su jefe se queda asombrado al ver la facilidad con la que su empleado se apropia de la lengua que él mismo sigue maltratando con tanto desprecio. Es difícil amar una lengua que te deja de lado. Las horas que pasa trabajándola son inimaginables para quien lo escucha. Se habla fácilmente de don, cuando en realidad se trata de trabajo. Hablar la lengua del país en el que uno vive es lo mínimo, ¿no? Sí, pero no está en su país, y hablarla con tanta naturalidad suscita la admiración de quienes se frotan a esa exigente experiencia, hablar bien una lengua extranjera. Cambia regularmente de trayecto para ir al trabajo, que nadie se fije en él, que no lo detengan. Intenta calmar la constante angustia que siente desde que es refugiado. Después de haber salvado su pellejo, debe enfrentarse a un adversario invisible que puede surgir ante él en todo momento. Cuando hizo los trámites para obtener el estatuto de refugiado político, cayó en la credulidad de creer que obtendría fácilmente esa llave maestra, puesto que había llegado del otro lado, el del infierno. No había contado con la lentitud administrativa que pulveriza a lo largo de los meses, de los años, el ánimo de los más determinados. Siempre faltaba un sello, una atestación, y cuando pensaba que su dossier estaba completo, se había perdido un certificado o ya no era válido. Tenía que volver a empezar de nuevo. Es por casualidad, a la vuelta de la misma calle donde se habían encontrado la primera vez, que se cruza con ella. La reconoce enseguida. Se dirige a ella con una gran sonrisa, la de la sinceridad mezclada a una dicha que no siente desde que ha abandonado a los suyos. «Buenos días, señora. ¿Cómo está?» «Buenos días. ¿Nos conocemos?», contesta ella amablemente. «Claro. ¿No se acuerda?» «No. Lo siento. Si usted supiera, a mi edad se olvidan los nombres cuando no son las caras. No se puede acordar de mi nombre. Nunca se lo he dicho». «¿Ah, sí?» Me deja más tranquila. Espere. Ahora que le miro, creo recordar. ¿No era usted quien buscaba su camino, la calle del Mercado? Eso es. Dígame, ¿cuándo fue? Hace casi un año. ¿Y vive en el barrio? Sí, aquí fue donde llegué. Le tengo mucho apego. ¿Sabe que usted fue la primera persona que me ayudó? Es lo mínimo que se puede hacer, ayudar a alguien a encontrar el camino cuando está perdido, ¿no? Sí, pero yo estaba perdido por dentro y por fuera y fue usted quien vino hacia mí. Eso no se olvida. Ah, ¿sí? La siente molesta como una muchacha de su país. Entonces se atreve. ¿Puedo pedirle algo? Por supuesto, se lo ruego. Para agradecérselo, me haría muy feliz compartir una taza de té con usted. Jovenzuelo, a mi edad ese tipo de proposición inesperada no puede ser indecente, por lo que no puede rechazarse. Desde ese día quedan en un café, al menos una vez por semana. Ese encuentro es tan importante para ella como para él, pero él lo ignora. De hecho, no entiende por qué acepta compartir todo ese tiempo con él, pues la gente de aquí siempre tiene mil cosas que hacer. Para empezar, ella ya no tiene mil cosas que hacer, porque ya no puede, y también
porque se concentra en lo esencial, y lo esencial para ella son los encuentros, ya que el amor, piensa, ya no corresponde a su edad. Sean cuales sean las preguntas que le hace, ella las responde con muchas ganas. He recibido tanto amor, tanto, cual caramelos dulces rodando sobre la lengua, los recuerdos regresan desde el fondo de la memoria. Saborearlos hace surgir otros que creía enterrados para siempre jamás. Le confía las desobediencias, los rechazos de los modelos hechos a medida para las mujeres. Le cuenta cómo se opuso a la sumisión toda la vida. Sus confesiones, las de ella, se extienden con delicadeza sobre su escucha, la de él, inagotable. A lo largo de sus encuentros, ella se sorprende reviviendo a través de pequeños recuerdos interpuestos su infancia, su juventud, casi toda su vida. ¿Y usted, joven? Hábleme de usted. Me gusta tanto escucharle. Le da lo que ella no tiene, cosas del mundo que no sabe. Desde hace 6 meses comparten conversaciones como amantes que comparten caricias, felices cada vez de volver a estar juntos. Cuando la ligereza se une a la profundidad, cuando el intercambio de palabras y pensamientos da sabor al instante, si no es amor, la amistad no anda lejos. Ella vive en la calle Muralla, en una casa grande de 4 plantas que su artrosis reduce a 2. Ya no baja al jardín, lo observa desde lo alto de su terraza. Trepar al primer piso se ha vuelto un calvario desde que tiene la sensación de que han aumentado la altura de los escalones. Limita la escalada a 2 veces al día, una vez para ir hacia el mundo, la otra para volver de él. Su deseo de compartir y descubrir cosas nuevas no se han deshilachado con el tiempo. Al contrario, siente que tiene los días contados y que ya no debe perder nada de lo que la vida le ofrece. Ha tenido la idea esta noche, en uno de esos momentos nocturnos en que la conciencia se distancia tanto de la vida que todo se ve claro. Le va a proponer que viva en su casa. Por supuesto, él se niega. Por supuesto, ella insiste. Por supuesto, él acepta. Se ha instalado en la planta baja, que da directamente al jardín, un rinconcito verde donde ve crecer la hierba y florecer flores que jamás ha visto, rosas, tulipanes, narcisos. No tarda en preguntarle a la viejecita si puede plantar algunas semillas en esa tierra tan espesa y tan pesada. Ella acepta y unos meses después tendrá el placer de degustar las primeras fresas, aquellas que tienen el gusto de la infancia. Toman la cena juntos, durante la comida. Él no está, y ella aprecia tomar su desayuno sola. Siguen compartiendo un sinfín de conversaciones, otorgando una densidad única al momento vivido, pues, tal y como ella dice, éste ya no volverá a producirse. Ella respeta su autonomía y conserva la suya, de tal modo que él puede dejar entrever su vulnerabilidad sin miedo de ser dominado, manipulado. No quiero que dependa de mí, ¿lo entiende? Sí, pero de algún modo dependo, ¿no? ¿Por qué? Usted me aloja, es verdad, pero me paga un alquiler tan pequeño. No podré devolverle jamás todo lo que me da. Él no tiene medios, pero ella dispone de argumentos y le explica que en la amistad uno no intercambia lo que tiene, sino lo que es. Y eso nos pone en pie de igualdad, ¿no? Ella le habla de su soledad, que ha quedado difuminada desde que él llegó a su casa. ¿Sabe? Solo
uno suele hacerse mala compañía. ¿Por qué cree que me obligo a salir todos los días? No es sólo para cuidar mis articulaciones, sino también mis relaciones. Además, fue justamente en el cruce fortuito de una calle que nos encontramos. Aunque se ven poco, su amistad crece cada día en emociones, risas y silencios. Como su relación no se inscribe ni en los recuerdos compartidos, ni en la espera de un futuro, su historia se injerta en el instante, único e irrepetible. Esta noche él ha vuelto con una sonrisa luminosa en su rostro. Tengo una buena noticia. ¿Le han dado los papeles? No, aún no. Pero he encontrado un nuevo trabajo, mejor pagado y más interesante. Por fin. Estoy tan contenta. Se lo merece. Voy a poder ahorrar y pagarme estudios tan pronto como tenga el permiso de residencia. Hace 2 años que hace trámites en las oficinas. Hace 2 años que escribe, que entrega su historia una y otra vez a oídos desconfiados que quieren saber si ha sido realmente torturado, si todos los miembros de su familia han sido realmente asesinados. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No fuera que hubiera venido aquí para aprovecharse del sistema. Lo peor es cuando le piden que recuerde los detalles con precisión, aquellos que intenta enterrar, puesto que jamás se borran, como si el horror diera más credibilidad a su relato. Después de cada entrevista, le hacen falta varios días para recuperarse. Revive esos regresos a lo indecible con la misma intensidad, en su mente, en su cuerpo. Las cicatrices se vuelven nuevamente dolorosas. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo, creer que en este país donde reinan riquezas y libertades le iba a ser fácil vivir? Vivir sin miedo, vivir con poco, pero vivir bien. Entonces empieza a deslizarse hacia pensamientos tenebrosos, a no esperar nada, a desesperarse solamente de él, de los otros, de este mundo. Su mirada se aleja y sucumbe a una profundidad negra. Ella es consciente de sus tormentos. También ha pasado por esos momentos en los que todo lo que te rodea queda vestido de la ceniza de las desilusiones, en los que se piensa y se dice, ya no hay nada que esperar. Pero incluso en la desesperanza, ella siempre encuentra una buena razón para que vuelva a arder la llama. Ella busca, piensa, le habla dulcemente, con ternura, largamente. Y con el paso de los días reanima poco a poco esa vida que se dejaba morir. Los ojos del joven dejan entrever un minúsculo destello. La noche se desvanece, la luz se impone de nuevo, el velo de las dudas se ha alzado y empieza a emerger una inmensidad donde todo es posible. Ocurre cada vez más a menudo que haga alusión a su futuro, aunque su situación, a ojos de la ley, no le deja nada que esperar. Ambos se adelantan a lo improbable. A él le gustaría hacer estudios de agronomía. Por eso ella se ha informado sobre las escuelas que proponen cursos en los que la rentabilidad, los beneficios y las grandes explotaciones son cuestiones secundarias. Ella ha encargado libros. Él mira en Internet para completar, disecar los conocimientos que engulle con la glotonería de quienes han tenido el espíritu hibernando durante años. Ella aprende al mismo tiempo que él. Progresan juntos. En cuanto tengas los papeles, podrás inscribirte. Nos hemos adelantado tanto que lo conseguirás, estoy segura. El nos la había sorprendido. A él no. Todo lo que se hacía en su país se compartía.
se ponía en común. ¿Sabe que es la primera vez que bebo alcohol? Lo sé. Mi religión no... No me hables de religión, por favor. Tengo grandes problemas con los dioses, con todos y cada uno de ellos. Por la mañana me levanto agnóstica y por la noche me acuesto atea. Eso es los días en que estoy en forma. Si no, es al revés. Pero, ¿no tiene miedo? ¿De qué? De los malos espíritus, de que le hagan daño. Me aterrorizaron con eso cuando era una cría. El día en que dejé de creer en ellos, desaparecieron. Solo existen porque crees en ellos. Deja de pensar en ellos y verás cómo desaparecen. ¿Y el infierno? ¿Tampoco le da miedo? No. Y, de hecho, no hay que esperar a morir para experimentarlo. El infierno, como dices, al igual que el paraíso, están aquí, totalmente aquí. Hazme un favor. Brindemos por tu futuro y olvidémonos de estas tonterías. La vida cotidiana tiende insidiosamente sus trampas, donde van instalándose exasperaciones, irritaciones. Ella no se atreve a decirle que la cadena del váter se tira cada vez que se sale del cuarto de baño, que no tiene por qué cerrar de golpe la puerta cuando se va a trabajar a las 6 de la mañana. Él no entiende por qué ella toma una ducha todos los días, por qué le habla a un gato que se revuelca en el sofá. A pesar de estas pequeñas contrariedades, los días pasan en la bonomía de unas costumbres que son gratas cuando tiran de uno hacia arriba. Se marcha a trabajar cada vez más ligero. Su lucha contra el olvido del pasado abandona poco a poco las armas. Dañar el presente con sus propios recuerdos es maltratar sus futuros deseos, le dijo ella. Es por eso que no le había confesado que nunca pudo tener hijos y que su marido la había dejado hacía 10 años. Prefirió enterrarlo todo. Desde hace algún tiempo, ella le lee en voz alta poemas que resuenan en sus oídos y que proporcionan a sus sueños una esperanza que jamás hubiera creído posible. Se acerca a la literatura y entra en ese mundo como un monje en las órdenes. Se refugia en ella, descansa en ella y hace de esos libros de papel sus verdaderos compañeros que le hablan en silencio de otros mundos, otras creencias, otras libertades. Se produce en él una metamorfosis invisible, solo ella la percibe. En su trabajo sigue siendo el inmigrante sin papeles, un don nadie o casi nadie, pues se deja explotar sin decir nada y además sonríe y es amable. Aquí la amabilidad no casa bien con la inteligencia. Cuando intenta hablar con otros exiliados, lo miran mal. Ya no pertenece al mismo clan. Hablas como un blanco. Les ha traicionado. Se ha vuelto un extranjero para ellos. Esta noche, ella lo espera un poco ansiosa. Normalmente no vuelve tan tarde. Se sorprende y sonríe ante la idea de que forman casi una pareja. Acaba de ser detenido y devuelto a la frontera, pero esto ella aún no lo sabe.